Hola, hola, buenos días. Saludos a todos, a todas. Me da mucho gusto darles nuevamente la bienvenida ahora a la quinta sesión de nuestro seminario Ciudades Sostenibles ante el Cambio Climático. Y como siempre, bueno, pues gracias al equipo del CRIM y del PUEC que nos ayudan a hacer posibles estos encuentros. Y el día de hoy nos complace mucho que como un sello que caracteriza a este seminario, seguimos contando con un grupo muy diverso de personas que nos acompañan de varias instituciones académicas, también funcionarios y funcionarias en el servicio público en distintos niveles del gobierno, organizaciones de la sociedad civil, también medios de comunicación. Ya cada vez es más difícil enlistarlas, afortunadamente, porque son más diversas cada vez, así que muchísimas gracias. Nos motiva mucho que haya respuesta de este seminario, a continuarlo, a pensar en más actividades que ya les estaremos diciendo al cierre en la última sesión. Y bueno, como saben, en este ciclo el seminario nos congrega el objetivo de estar retomando, estar conociendo claves del pensamiento complejo, de la transdisciplina, para ir pensando cuáles son estas relaciones de retroalimentación entre el sistema natural y el sistema social tal como se están expresando en las ciudades, entender cómo son estas relaciones socioecológicas en los espacios urbanos. Y aprendiendo de nuestras invitadas, de nuestros invitados que nos ofrecen siempre pistas interesantes basadas en trabajos de distintas perspectivas analíticas y eso ha sido muy enriquecedor. Y en ese ánimo, el día de hoy invitamos a la doctora Inés Aquilue, no sé si pronuncia bien tu apellido, ya me dirás. Ella es doctora, arquitecta en urbanismo, se tituló con la tesis El urbanismo de la seguridad frente a la complejidad urbana por la Universidad Politécnica de Cataluña. Su principal ámbito de investigación es el estudio evolutivo de las ciudades en situaciones de extrema incertidumbre, como conflictos, desastres naturales, crisis, etc. Ha publicado diversos artículos en revistas indexadas de mucho prestigio y también cuenta con la publicación del libro Ciudad de Incertidumbre. Ha participado en más de una veintena de congresos internacionales y ha sido invitada a mesas redondas y congresos organizadas por instituciones como la Asociación Española de Técnicos Urbanistas o la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Ella ha desarrollado estancias de investigación, por ejemplo, en la Newcastle University en Reino Unido y en la Universidad Nacional de Colombia, pero también cuenta con un trabajo muy interesante de varias temporadas en Sarajevo, Beirut y Ámsterdam. Ha participado y liderado proyectos de investigación sobre la interacción entre el sistema social y el sistema urbano en distintas ciudades. Cuenta también con experiencia como asesora experta en temas de urbanismo y desde el 2017 es profesora en el Departamento de Urbanismo, Territorio y Paisaje de la Universidad Politécnica de Cataluña. Así que será un gusto escucharla con toda esta experiencia que seguramente nos va a ayudar a imaginar cómo son estas interacciones en torno al cambio climático. Doctora Inés, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Será un gusto escucharte. Adelante. Sí, muchas gracias, Erika, por la presentación. El placer es mío por estar aquí hoy con todos ustedes. Bueno, voy a iniciar mi presentación, que sobre todo va a estar vinculada al trabajo que realicé durante mi tesis doctoral en relación a la relación que se establece entre los sistemas urbanos y los sistemas sociales, especialmente en situaciones de alta incertidumbre, que un poco es en el marco de investigación que sigo. Y bueno, sin más colación, voy a compartir la pantalla. Espera un segundo. Vale, yo creo que ahora sí que se debe ver bien, ¿no? Se ve bien. ¿Sí? Bien, sin más dilación, la conferencia de hoy se llama Adaptación y reimaginación urbana frente a la incertidumbre. Voy a centrarme en un caso de estudio que creo que, bueno, va a aparecer a mitad un poco de mi exposición, pero que creo que es una de las aportaciones más interesantes que he podido hacer a lo largo de mi trayectoria, que es el caso de Sarajevo, en el que vamos a ver un poco esta relación entre el espacio urbano y la violencia en una situación de extrema incertidumbre, que sería, bueno, en este caso, una guerra. Como veremos, mi aproximación al caso de estudio se basa mucho en lo que sería un trabajo previo sobre teoría, tanto teoría de la complejidad y de los sistemas,
como la teoría más de estudios en relación a la seguridad, ¿no? A los dispositivos de seguridad, un ámbito un poco más vinculado pues, a esta tradición Foucaultiana, ¿no? De ver cómo los grandes dispositivos afectan un poco tanto a nuestras ciudades como a nuestra nuestra vida cotidiana. Entonces, es un marco de investigación un poco diferente del que habitualmente se trabaja en el cambio climático, pero sí que es verdad que esta idea de cómo nos adaptamos en situaciones de alta incertidumbre puede ser, ¿no?, una línea de relación muy directa con las investigaciones en relación al cambio climático, puesto que habitualmente, ¿no?, el cambio climático es también una situación en la que bueno, la incertidumbre a la que nos sometemos es bastante elevada. Cuando yo empecé la investigación, un poco estas fueron las primeras preguntas que yo me hice, ¿no? Que era un poco entender cómo afectaban a los sistemas urbanos espaciales, es decir, al entorno de las ciudades, estos incrementos altos de incertidumbre desencadenados, en mi caso, ¿no?, por el sistema social. Esto no siempre, en el caso de Sarajevo hablaremos de un conflicto armado que es una guerra, ¿no?, pero en la investigación no solo he trabajado en estas situaciones como extremas, sino en otras situaciones en las cuales el sistema social también ha sido bastante incierto, lo suficientemente incierto como para provocar cambios muy elevados en lo que serían los sistemas espaciales de las ciudades. No voy a hablar de ellos porque me extendería muchísimo, pero entender que este marco, que en este caso veremos de alta, extremadamente incierto, a veces, a pesar de que la incertidumbre sea inferior, las consecuencias pueden ser muy elevadas, ¿no?, en lo que serían los sistemas urbanos espaciales. Y un poco las preguntas que yo me iba haciendo eran justamente estas, ¿no? ¿Qué efectos directos tiene la incertidumbre sobre el espacio urbano? Si es la complejidad una estrategia frente a esta incertidumbre, y si los sistemas urbanos, frente a esta situación para la que teóricamente no estaban preparados, tienden a desarrollar mecanismos, dispositivos de seguridad o aumentar su complejidad. Y luego, finalmente, una cuestión que es muy interesante también es que bajo estas situaciones de alta incertidumbre se producen aceleraciones formales y topológicas, ahora veremos cuál es la diferencia, de los sistemas urbanos, ¿no? Y un poco era ver el por qué se producían estas aceleraciones, que por otra parte representan como situaciones, un poco laboratorios urbanos de máximo interés. Luego las hipótesis que estaban absolutamente o están absolutamente vinculadas a las preguntas que me había realizado inicialmente, tienen que ver con exactamente cómo este aumento de incertidumbre provoca alteraciones, o sea, intentar demostrar cómo este aumento de incertidumbre provoca alteraciones en el sistema urbano, entendido como siempre desde esta idea de la teoría de sistemas, que estudiamos el sistema, que en este caso es el sistema urbano, podría ser otro tipo de sistemas, ¿no? Podría ser un individuo humano, también podría ser un sistema, ¿no?, pero en este caso hablamos del sistema urbano, y su relación con el entorno, ¿no? Y el entorno pueden ser todo aquello que no es el propio sistema, ¿no? Entonces, lo que es interesante es que muchas de las cosas que pasan en el entorno afectan directamente al sistema, ¿no? Y esta relación entre ambos es la que nos da pistas de cómo funciona realmente cada uno de ellos, ¿no? Especialmente el sistema, que es en el que nosotros volcamos nuestras habilidades como investigadoras, investigadores o bueno, planificadores, dependiendo un poco de nuestro rol. Demostrar también que estos aumentos de incertidumbre tienen tendencia a acelerar estas alteraciones, y que seguramente estos cambios producidos por estos aumentos de incertidumbre provocan que exista una visibilidad mayor en la evolución del sistema, ¿no? Es decir, que es mucho más fácil ver cambios directos en los sistemas urbanos. Luego, la segunda hipótesis es que la incertidumbre, como decía, puede estar desencadenada por el sistema social, es decir, por un incremento. Normalmente yo trabajaba en situaciones de máxima violencia. Como decía, este aumento de incertidumbre no tiene por qué provenir del sistema social, podría provenir de sistemas naturales, podría provenir de fallos tecnológicos, por ejemplo, ¿no?
Pero en esta investigación en concreto, pues yo me centré, ¿no?, en esta relación con el ámbito social. Y finalmente, la tercera hipótesis, que tiene más relación con las últimas preguntas que estaba generando, era intentar identificar, a través especialmente de los casos de estudio, que hoy veremos solo uno, ¿no?, qué estrategias de seguridad y de complejidad se desencadenaban a medida que esta incertidumbre iba aumentando, ¿no? O sea, con la intención de reducir la incertidumbre del entorno, cómo el sistema generaba o bien estrategias de seguridad o bien estrategias de complejidad, ¿no? Y cuáles, clasificarlas, ver qué interés tenía cada tipo de estrategia, sobre todo entendiendo no la seguridad y la complejidad como una cuestión dicotómica, ¿no?, o que se contraponen, sino que muchas veces ciertamente la seguridad puede llegar a coartar la complejidad y viceversa, ¿no? Pero hay que ver un poco qué papel juega cada una de ellas. Como veis, tampoco son aproximaciones muy causa-efecto. Yo siempre evito trabajar desde el causa-efecto porque entiendo que seguramente las relaciones que se establecen entre el sistema y el entorno van mucho más allá de una comprensión meramente causa-efecto. Luego, simplemente para entender un poco de dónde viene todo este bagaje, la investigación es una investigación que no es ni multidisciplinar ni interdisciplinar, es decir, multidisciplinar entenderíamos que es que trabajo en diferentes disciplinas, interdisciplinar es que estoy entre dos disciplinas, ¿no?, sino que desde mi perspectiva es una investigación transdisciplinar, es decir, que está transitando entre disciplinas. Quiero decir que lo que consigue es modificar las disciplinas, entender las disciplinas de manera diferente, sobre todo mi disciplina, ¿no?, que es el urbanismo, gracias a otras disciplinas en las que trabajo en el marco teórico sobre todo, consigue modificarse, transmutar, ¿no?, y ya dejar de ser una disciplina estanca para convertirse en una disciplina que trasciende sus límites habituales. Bueno, como comentaba al principio, algunos de los conceptos básicos que empleo son el concepto sistema. Para mí sé que es muy habitual utilizarlo, pero a mí me gusta ir mucho a la raíz de los conceptos, y en el caso de sistema yo lo entiendo como un conjunto de elementos interconectados de manera organizada y coherente que logran desarrollar una función. Es importante entender el sistema porque muchas veces en teoría de sistemas no es tan importante qué es el sistema, es decir, cuántos elementos tiene, qué relaciones tienen, cuál es su función, etcétera, etcétera, sino conseguir establecer unos límites que pueden ser más o menos permeables y sobre todo entender cómo el sistema interacciona con otros sistemas, ¿no? Y normalmente en las teorías de sistemas se trabaja más en el cómo o en el y si más que en el qué, ¿no? Y esta es un poco una diferencia en relación a otras aproximaciones quizás un poco más deterministas. Y luego otro concepto que también es básico para todo lo que sería el marco teórico de mi investigación es justamente cómo entiendo yo la complejidad urbana, ¿no?, que es algo que planea en lo que sería toda la investigación y que es absolutamente abordable en el caso del cambio climático, ¿no?, cuando seguramente nos ceñimos mucho entre mitigación y adaptación, ¿no?, pues complejidad urbana está más del lado de la adaptación, pero va un poco más allá incluso que la adaptación, porque no espera solo adaptarse a las situaciones presentes, sino que también espera adaptarse a las situaciones futuras, ¿no? Entonces, hay, bueno, una de las definiciones de complejidad, que es la que yo más uso, es la que deriva de un físico de aquí de Cataluña que se llama Jorge Wagensberg, que luego volverá a salir, que es entender la complejidad urbana no como la diversidad, sino como la diversidad de estados accesibles, es decir, una diversidad no solo presente, sino también futura del sistema urbano, ¿no?, entendiendo un poco que la complejidad incluye esta capacidad de evolución del sistema, ¿no? No estamos hablando solo de qué capacidad tiene ahora el sistema de ser diverso, sino también de qué opciones futuras tiene este sistema. Y como veremos, esto en relación a la incertidumbre y por supuesto al cambio climático es básico, ¿no?, porque no estamos hablando de escenarios presentes, sino que estamos hablando prácticamente de escenarios futuros.
Bien, yendo un poco más a la materia físico-espacial, que es la que es un poco como mi disciplina, ¿no? Yo soy arquitecto urbanista, como comentaba Erika. Hay también dos aproximaciones muy básicas hacia lo que sería entender cómo funciona la complejidad. Una es un poco desde la entropía, ¿no? Entendiendo que que cuando estamos, cuando el sistema se enfrenta al entorno, tiene como dos opciones básicas. Una es construir estructuras disipativas, ¿no? Que lo que hacen es almacenar información, que sería la negentropía, y la otra es el contrario, ¿no? Es, por ejemplo, es producir más entropía a través, ¿no? Pues por ejemplo, en este caso, la quema de la madera para calentarse, ¿no? Esto produce más entropía y, en cambio, por ejemplo, la construcción con la misma manera de una cabaña, que también nos ayuda a resguardarnos, lo que hace es producir información, ¿no? Es un poco como lucha contra la incertidumbre, no produciendo entropía, sino al revés, construyendo información, ¿no? Y luego esta otra imagen, que muchas veces volverá a salir luego, enseño, que es un poco cómo nuestras ciudades, de manera habitual, construyen complejidad, ¿no? Muy habitualmente, la complejidad de la ciudad se construye a través de elementos muy simples y muy pequeños, que muchas veces son estas parcelas, ¿no? Que vemos aquí, y que me gusta mostrarlas porque en un dibujo tan pequeño, tan sencillo como es este parcelario bastante regular, esto sería una imagen de la ciudad de Ámsterdam, ¿no? Realmente lo que está produciendo este almacenaje de información en esta planta de aquí es un alzado, que es lo que vemos en esta parte de aquí arriba, con muchísima más diversidad y complejidad que lo que en un principio pareciera que es el propio parcelario, ¿no? Y esto es gracias a la información, nuevamente, que almacena este pequeño pedacito de planta. Bueno, otra cuestión que también va a salir en la charla de hoy es una aproximación ya no tanto desde la perspectiva espacial formal, ¿no? Que es un poco lo que decía mi background, ¿no? Como mi bagaje, sino una aproximación relacional en la que los espacios no solo se entienden desde una perspectiva geométrica euclidiana, sino también desde una perspectiva relacional. Normalmente le llamamos grafos o grafos topológicos, que sería un poco lo que vemos aquí, y es como convertir el espacio urbano, o incluso podría ser el espacio de un edificio, lo que pasa es que yo normalmente no trabajo con edificios, en una simplificación topológica de relaciones, ¿no? Esto es bastante útil en el campo de la complejidad porque permite centrarnos en cuestiones que quizás cuando trabajamos a escala formal pasan más desapercibidas por ser más intangibles, que son las relaciones y no las formas, ¿no? Entonces, bueno, nos permite hablar de otras cuestiones, como podría ser la relación entre la sociedad y el espacio, desde una perspectiva mucho más intangible, ¿no? Y a la vez muy relacional y muy vinculada con el espacio, a pesar de esta cuestión que no aborda directamente la forma. Y luego otros dos de los conceptos que vamos a ver son precisamente estos que ya he introducido al principio, ¿no? Uno sería la incertidumbre, que la incertidumbre, yendo mucho a la raíz de la cuestión, y también otra vez basándonos en la definición o basándome en la definición que hace el físico Jorge Wagensberg, la entenderíamos como la complejidad del entorno. Es decir, como decía antes, dividimos siempre el mundo entre el sistema y el entorno, y en este caso la incertidumbre equivaldría a la complejidad que tiene el entorno, y por lo tanto hay que entender que siempre el entorno y la incertidumbre son muchísimo más complejos que el propio sistema, ¿no? Así que, a pesar que nos parezca muy difícil entender el sistema, mucho más difícil es entender el entorno y su incertidumbre, y muchísimo más impredecible que no el sistema. Otra de las cuestiones que veremos es como estos aumentos de incertidumbre. Muchas veces hablamos, pero sobre todo desde la perspectiva de las ciencias ambientales, ¿no? De las cuestiones cíclicas,
pues aquí venimos a hablar más bien de la irreversibilidad, ¿no? De estas acciones, de estas situaciones en las que los acontecimientos, las situaciones en lo que derivan son en situaciones absolutamente irreversibles y poco predecibles, ¿no? En situaciones en las que la vuelta atrás es imposible y hay que aceptar que hay un cambio claro en lo que serían las estructuras y los sistemas. Que sería un poco este ejemplo, ¿no? Vemos cómo tenemos fluctuaciones que hacen que el sistema casi siempre se mantenga y cuando a veces ocurren, ¿no? Hay como situaciones en las que este aumento de incertidumbre lo que provoca es un cambio tan relevante en lo que serían las dinámicas y las estructuras del sistema, en el que el sistema que continúa deja de ser como el sistema que teníamos anteriormente, ¿no? Estos cambios pueden ser de carácter muy estructural y a veces menos, ¿no? Pero yo creo que con la cuestión del cambio climático, a pesar de que no lo vemos, no lo veremos quizás tan claramente como los ejemplos o el ejemplo que voy a poner, los cambios que se están viendo y la irreversibilidad de la que estamos hablando, creo que ya podemos considerar que es un hecho, ¿no? Entonces, en este sentido, el marco teórico es absolutamente vigente. Bien, un poco para entrar en lo que serían los casos de estudio sobre los que yo he trabajado, o algunos de los que he trabajado sobre más. No, como he dicho, me centraré luego solo en el caso de Sarajevo, pero para que tengáis una idea, uno de mis casos de estudio fue la ciudad de Beirut desde los años 70 hasta los años 90 y hasta la actualidad, analizando un poco qué había ocasionado la guerra civil libanesa en lo que sería la forma urbana de la ciudad. Entonces, un poco esta imagen es mi imagen inspiracional, ya sé que puede parecer un poco extraño. Esto también sería la ciudad de Beirut, son imágenes bastante impactantes de un fotógrafo italiano que estuvo tanto al final de la guerra como posteriormente, unos 20 años después, fotografiando la ciudad, de Gabriele Basilico. Luego, otro caso de estudio que, como decía anteriormente, no tiene el nivel de incertidumbre que podría tener el caso de Beirut o el caso de Sarajevo, pero que, sin embargo, provocó cambios en el sistema urbano casi equivalentes a los anteriores, que sería el caso de un barrio de las afueras de la ciudad de Ámsterdam, que se llama Bijlmermeer, en el que los conflictos de carácter social a nivel sociedad civil, podríamos decir, aunque no solo civil, pero bueno, provocaron cambios en el sistema urbano y espacial de la ciudad y, por supuesto, topológico, irreversibles también, como comentábamos anteriormente. Vemos aquí algunas de las imágenes del barrio. Y luego, finalmente, el caso de Sarajevo. Esto es un barrio que justo será del que voy a hablar ahora a continuación, que es uno de los barrios que estaba delante de la línea de fuego durante la guerra en Sarajevo. Bueno, el marco conceptual, como he comentado, sobre todo mi pensamiento planean un poco los conceptos que he comentado hasta el momento, pero es verdad que en estos casos de estudios sobre todo me centré en dos conceptos, que fue el urbanismo de la seguridad y la complejidad urbana. La complejidad urbana ya la he contado un poco, pero el urbanismo de la seguridad no, así que voy a incidir en ello. Estos son algunos de los principales tratados que yo tuve en cuenta cuando estaba trabajando en este concepto. Estuve muy influenciada por todo lo que sería Foucault y este análisis un poco del control y de la vigilancia sobre los cuerpos, pero también sobre los espacios, que él hace cuando trabaja ya no solo en las instituciones mentales, sino también en las ciudades y sus entornos. Luego también por Zygmunt Bauman y su modernidad líquida, en la que trabaja un poco entre esta dicotomía que a veces se establece y que seguramente no tiene como ninguna resolución clara en relación a qué límite tiene la seguridad frente a la libertad, ¿no? Tiene algunos escritos que vinculan estos dos conceptos. Y luego estos dos tratados, uno de Zizek y otro de Wolfgang, en los que intentan hablar de la violencia
desde su esencia, ¿no? Desde una perspectiva un poco más filosófica quizás, y que explican muy claramente que la violencia generalmente es ubicua a nuestras sociedades y a veces incluso, a pesar de que la violencia no sea visible ni sea física, existe, ¿no? Por parte a veces de instituciones, a veces de la propia sociedad civil, ¿no? Entonces es muy interesante, ¿no? Intentar ver estos conceptos. Ay, se me cayó. Estos conceptos a veces como un poco que no terminan de encajarse en las investigaciones habituales sobre urbanismo desde una perspectiva filosófica, como podemos traerlos a nuestros estudios. Entonces, bajando a la materia un poco, que es mi especialidad, que es un poco cómo analizamos las ciudades, cómo entendemos la forma de las ciudades, la topología de las ciudades, mis primeros indicios en este urbanismo de la seguridad era ver cómo se materializaban estos dispositivos de seguridad en las ciudades, ¿no? Y entonces realicé algunas pequeñas investigaciones en cómo, por ejemplo, se construían las murallas y, sobre todo, qué relaciones se establecían entre las diferentes capas de seguridad en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, qué pasaba cuando había un ataque en una ciudad amurallada, ¿no? Cómo algunas de las relaciones que se estaban estableciendo a través de puertas pues se perdían, ¿no? O como, por ejemplo, el caso de Çatalhöyük, que no sé si lo conocéis, pero es una ciudad muy antigua, del 5000, 6000 a.C., en la Anatolia, actualmente Turquía, en la que no había puertas, ¿no? Y no había puertas, perdón, no había calles, sino había calles porque el material que uno podía encontrar en Anatolia en aquellos entonces no era piedra, sino que solo era tapial, ¿no? Arena, tierra. Entonces no era posible construir una muralla, con lo cual se construyó un amasijo de casas que fuera absolutamente impenetrable en situaciones de asalto o de conflicto, ¿no? Entonces era un poco ver cómo la materialidad y la topología de la ciudad estaba inferida también por esta función, gran función, que es la seguridad. Bueno, aquí otros ejemplos, ¿no? Ciudad neerlandesa de Naarden en los Países Bajos. Esto sería un caso muy conocido también, que es el de cómo Haussmann, ¿no? Provoca estas aberturas en París, ya no solo para hacer más habitable la ciudad medieval, sino también para hacerla más accesible a los ejércitos de Napoleón III. Y como esta abertura de los bulevares, ¿no? Detrás tenía como esta voluntad de seguritizar, ¿no? La ciudad de París en ese momento muy convulsa. Algunos ejemplos también de autodefensa, ¿no? Como en el caso de defensa, como el caso de la defensa civil en la ciudad de Barcelona durante la guerra civil, los bombardeos por parte de las aviaciones alemana y italiana, en concreto en Barcelona la aviación italiana, fascista, y vemos como la propia sociedad civil construyó unos refugios antiaéreos en el subsuelo, que actualmente se construyeron más de 1000 refugios antiaéreos, todavía algunos se conservan y algunos son de hecho visitables, y es esta idea de cómo la ciudad se vuelve a veces más compleja gracias justamente, ¿no? a esta necesidad de seguridad, ¿no? Y cuando digo más compleja quiero decir que se construyen nuevas estructuras no existentes que dan otros estados, ¿no? Que no estaban previamente planificados como respuesta a este aumento de incertidumbre. Bueno, y aquí un poco el análisis topológico. Vemos aquí este era un ejemplo justamente, ¿no? de esta aplicación de la seguridad en la actualidad a través de la construcción de gated communities que todos conocemos, ¿no? Este es el caso de una gated community en Florida, de cómo realmente esta idea de muralla se repite, ¿no? Y se repite incluso a diferentes escalas, ¿no? Esto sería la escala quizás del barrio, pero es que incluso en la escala de las propias conjunto de edificaciones también se produce, ¿no? Como esta idea de control y de visibilidad del vecino y del extraño. Bueno, un poco este marco básicamente lo que intentaba era relacionar la seguridad también con este proceso violento. Se establecían una serie de secuencias
que eran estas que vemos aquí, que eran como la violencia llevaba el miedo y como el miedo llevaba la incertidumbre. También veíamos la inversa, que era que la incertidumbre provocaba miedo y este provocaba violencia, es decir, que se producen las dos secuencias. Como además, si añadimos lo que sería la seguridad en esta secuencia, vemos como la violencia lleva el miedo, lleva la incertidumbre y luego volvemos un poco al dispositivo de seguridad. Funcionaría también con la secuencia inversa, que sería esta de aquí. Veremos también un concepto que es el urbicidio, que es explícitamente la erradicación de la heterogeneidad de la ciudad. Y luego también una cuestión que deriva un poco del pensamiento de Foucault es entender el dispositivo de seguridad no como un mecanismo concreto, sino como un conjunto de herramientas que pueden abarcar formas muy diferentes, ¿no? Y de las cuales, si analizamos un caso en concreto, nos daremos cuenta que normalmente son absolutamente diversas y muy ubicuas, ¿no? Foucault, por ejemplo, habla de la forma, es decir, de la forma de la ciudad, como veíamos en el caso de Haussmann, a veces de la organización relacional del espacio, pero también de la regulación y del planeamiento, además, por supuesto, de políticas normativas, y cuestiones o discursos que pueden parecer mucho más vinculados incluso a estos mecanismos de seguridad. El segundo marco, que era la complejidad y que ya he introducido, estas serían algunas de las lecturas que yo tuve como base. Christopher Alexander, que supongo que ya le conocéis, es un arquitecto y planificador estadounidense que ha trabajado mucho con la idea de la complejidad a través, ¿no?, de entender que la ciudad, como uno de sus escritos fundacionales y más conocidos, que es La ciudad no es un árbol, de 1965, explica que la ciudad no puede ser un sistema construido como si fuera un objeto jerárquico, ¿no? Entonces él intenta contraponer dos tipos de ciudades y entender que tenemos que pensar la ciudad desde una perspectiva mucho más abierta. Como comentaba Jorge Wagensberg, que precisamente es uno de los autores que más cito en mis investigaciones, no es arquitecto, como decía al principio, él es físico, pero ha trabajado mucho el concepto precisamente de la complejidad, especialmente a través de una serie de publicaciones, mucho de divulgación científica desde la física hacia otras disciplinas, ¿no? Y tiene un pequeño libro que se llama Introducción a la complejidad, que es de 1985, que creo que es uno de los libros, es complejo de leer para aquellos que no sabemos de física, o al menos no física mucho más avanzada que aquella que dimos en el bachillerato o en la preparatoria, pero sí que ayuda a entender un poco esta visión más vinculada a los sistemas biológicos de la física, fuera un poco de lo que sería ya la física más tradicional. Y luego Niklas Luhmann, que es un sociólogo alemán muy conocido, con trabajos muy importantes en los años 70 y 90, desde los 70 hasta los 90, sobre intentar llevar esta idea de la teoría de sistemas un poco a los sistemas sociales. Bien, esta ya he contado un poco. Aquí ver un poco lo que comentaba, ¿no?, de precisamente esta unidad tan sencilla que es la parcela, como es fuente de complejidad en lo que sería la construcción espacial de la ciudad. Primero, porque almacena muchísima información, no solo física, que también, porque tiene relación también con las regulaciones normalmente del planeamiento, pero además también social, ¿no?, entendiendo que normalmente hay un propietario, un conjunto de propietarios, o a veces incluso la administración pública, quien es la propietaria de esa parcela y que es la que se encarga, ¿no?, con una serie de decisiones, decidir cómo es el futuro de esa parcela, ¿no? Y como normalmente hay muchos propietarios y muchas diferenciaciones entre parcelas, al final su evolución lo que lleva un poco es a la construcción de esa diversidad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, pues la manzana de la que hablábamos antes, vemos cómo va muy fácilmente evolucionando de manera casi natural. Bueno, otros ejemplos también de esta evolución propia de la ciudad, ¿no?, entendiendo siempre que es un sistema abierto, un sistema complejo, como comentaba anteriormente. Veíamos la escala de la parcela, pero también a la escala, ¿no?, de la propia
de la propia ciudad cuando esta poco a poco va aumentando según las necesidades, ¿no? Y como al principio a veces parte de esquemas más o menos simples, ¿no? Y como poco a poco a través de diferentes condicionantes que pueden ser desde físicos, físico-sociales o incluso climáticos, se van produciendo cambios cada vez más complejos también en sus formas. Entender también que a veces esta complejidad que veíamos, por ejemplo, en el caso del parcelario o de la construcción de las ciudades, puede llegar a colmatar el sistema hasta puntos un poco que exceden quizás lo que son los límites de la capacidad del propio sistema, ¿no? Este era un caso de Beirut en el que el límite de edificabilidad, para aquellos que no sois urbanistas, la edificabilidad es la cantidad de techo construido que uno puede construir en su propia parcela, es tan elevado que muchas veces no, la permisividad urbanística lleva a colapsar el propio sistema, ¿no? A que ya casi no quede espacio libre, incluso aire, ¿no? Un poco para respirar entre edificios. Y un poco también lo que comentaba antes, el uso de estos análisis relacionales o topológicos en los cuales se traslada el espacio a sistemas relacionales para entender un poco cómo se establecen relaciones entre el espacio y la sociedad, ¿no? Aquí, por ejemplo, hice un pequeño estudio antes de esta otra investigación sobre cómo dos sistemas sociales ocupaban el espacio, en este caso en una batalla urbana, ¿no? Y vemos aquí cómo a través de esta comprensión topológica es mucho más fácil entender esta ocupación del espacio. Y bueno, estos eran un poco como los aforismos que yo sacaba de todo este análisis de este segundo marco conceptual, ¿no? Ya algunos ya los he comentado, como que la complejidad es esta diversidad de estados accesibles, de que la ciudad normalmente se construye parcela por parcela, ¿no? Y es lo que llamamos un poco la ontogénesis del tipo edificatorio, que sería este binomio parcela-edificio, cómo la incertidumbre provoca cambios irreversibles y cómo la complejidad al final también es la capacidad de anticipación, como cuando existe un incremento de incertidumbre, el sistema puede o bien aumentar su complejidad, su capacidad de anticipación o su control sobre el entorno. Veremos un poco ahora también cómo afecta esto a un caso concreto. Bueno, y aquí finalmente hablaba de lo importante que son estas relaciones espaciales para entender un poco cómo se establecen los vínculos entre el sistema social y el sistema urbano espacial. Más concretamente, en el caso que veremos ahora, veremos estos tres otros conceptos que son la lectura inversa del espacio, que se relaciona también a la geometría urbana del inverso, a la geometría urbana inversa y el urbicidio. La lectura inversa del espacio será interesante porque veremos que en estas situaciones de incremento de incertidumbre, el espacio muchas veces cambia el rol al que estamos habituados que tenga, ¿no? Veremos en el caso de Sarajevo, que es muy claro cómo esto ha afectado, ¿no? Y el urbicidio es otro de los temas que también veremos en el caso de Sarajevo, que es ya no solo la destrucción de la ciudad, sino la destrucción de la ciudad deliberadamente con fines políticos, especialmente para erradicar la complejidad o la heterogeneidad físico-material que permite la reproducción de lo urbano, ¿no? Es decir, que el sistema social también sea más complejo. Aquí vemos algunos, bueno, esto sería un poco la primera vez que se acuñó el término urbicidio, ¿no? Que es precisamente, bueno, esta no es bien la primera, pero es una de las más conocidas, que fue por el sociólogo Marshall Berman, quien habló de urbicidio cuando se empezaron a derribar algunos de los edificios en el South Bronx a causa de un supuesto incendio, ¿no? Pero que habían sido causados para poder, bueno, especular y gentrificar lo que sería el barrio. El concepto justamente ganó popularidad en el caso del que voy a hablar, que es Sarajevo, ¿no? A través de
de los estudios que se hizo sobre cómo deliberadamente aquellos que sitiaron la ciudad, que es algo que voy a contar ahora, tenían la obsesión, ¿no?, de terminar sobre todo con aquellos espacios que permitían esa heterogeneidad del sistema social. Bueno. Simplemente para entender qué tipo de casos de estudio yo empleé, y Sarajevo es un ejemplo, entender que son casos de estudio de escala urbana, es decir, son siempre ámbitos urbanos que tienen una cierta identidad, es decir, que uno como urbanista o arquitecto puede identificarlos como un barrio. Y luego, sobre todo, y muy importante, para mí era relevante, sobre todo por el tipo de bagaje que yo tenía, era establecer que se había producido un cambio irreversible en lo que sería la forma físico-material y espacial del barrio. Y luego en el tiempo a mí me interesaba poder tener lo que yo llamaba como huellas frescas, es decir, conflictos o cambios que se hubieran producido en los últimos 20 años, y que 20 años me podríais decir mucho tiempo, pero en tiempos urbanos es bastante poco tiempo. Entonces me interesaba conflictos pues, de los años 90, que en la actualidad ya hubiera pasado un tiempo en el cual yo pudiera ir y no fuera peligroso, ¿no? Pero que claramente yo pudiera observar todavía cuáles eran esas afectaciones claras, ¿no? Bueno, y estos fueron los 3 casos de estudio en los que yo más he trabajado, ¿no?, y del cual hablaremos principalmente de Sarajevo. Intentaré no alargarme mucho más, simplemente me centro ahora en el caso de estudio. Para comprobar un poco estas hipótesis empíricamente, establecí 5 fases de trabajo, y estas 5 fases las apliqué a los diferentes casos de estudio. Estas 5 fases, que surgieron un poco de ambas cosas, de mirar los casos de estudio, pero también de toda esta explicación en relación al marco conceptual que yo había establecido, son estas 5, ¿no? La primera fase era como analizar la forma urbana y topológica del barrio en el cual se había producido un cambio formal importante. Luego analizar qué había pasado durante el aumento de incertidumbre. Luego, generalmente, se producía esta aplicación del dispositivo de seguridad, que ahora veremos exactamente en el caso de Sarajevo cómo se aplica. Y luego, normalmente, este dispositivo de seguridad lleva asociado un cambio importante en la forma urbana, ¿no? Y luego, finalmente, la última fase era ver cuáles eran los futuros que esta información que se había ido almacenando en los casos de estudio a través de la irreversibilidad, cuáles futuros parecía que pudieran devenir, ¿no? Por supuesto, sin saberlo, pero viendo un poco qué es lo que podía pasar. Bueno, como decía, el marco empírico me centraré en el caso de Sarajevo, en un barrio que se llama Dobrinja. Bueno, tampoco se pronuncia Dobrinja, no Dobrinja o cualquier otra historia extraña. Empezaremos un poco por entender la forma urbana. No voy a alargarme mucho en esta parte, porque entiendo que tampoco es lo que más interesa, pero simplemente Dobrinja es un barrio que se construyó en la parte más alejada de la ciudad de Sarajevo durante los años 80. Se construyó especialmente para un evento que eran los Juegos Olímpicos de Invierno, que tuvieron lugar en 1984. Entonces, Dobrinja era la ciudad de los periodistas, y así podríamos considerar, ¿no?, que es un poco una ciudad ex novo. Esto que veis aquí es el patrón básico con el que se construye el barrio. Esto es la ciudad de Sarajevo, para que tengáis un poco una idea. Es una ciudad que se construye en un valle. Esto sería el centro, y Dobrinja se situará al final de la ciudad. Vemos aquí un par de dibujitos de cómo es Sarajevo. Esto sería el centro de la ciudad. La ciudad durante la época socialista creció por un valle muy estrecho, que es el valle del río Miljashka, que es este valle de aquí, y luego se expandió por esta ampliación a un valle algo más ancho, y justo Dobrinja se sitúa en este punto de aquí, justo detrás de una colina
y como ya veis bastante distante porque es una ciudad bastante longitudinal. Vemos aquí la estamos viendo desde este punto, ¿no? Esto sería el centro y Dobrinja se situaría aquí, ¿no? Justo donde se produce este giro. Es una ciudad muy lineal y a pesar de que no tenga muchos habitantes, en el momento de máximo esplendor, que fue justo antes de la guerra, no llegaba a los 400.000, actualmente está sobre los 200 y pico mil. Es bastante amplia porque se extiende mucho, es muy lineal y se extiende mucho alrededor de este valle. Como vemos aquí, vemos un poco más la forma. Este es el barrio sobre el que hablaré. Aquí vemos algunas de las imágenes de cómo es la ciudad de Sarajevo. Esta es la planificación de la ciudad antes de la guerra. Esta es la planificación urbana de la ciudad antes de la guerra. Esto es importante porque veremos cuál es la afectación, es decir, este marco, estos planes que podríamos considerar dispositivos de planeamiento, se produjeron en el año 85, estos de aquí y este de aquí, y se esperaba que planificaran la ciudad hasta el 2015, ¿no? Justo vemos como, bueno, veremos como la guerra lo que hizo fue truncar un poco estos planes y el futuro que tuvo la ciudad de Sarajevo fue muy diferente del que estos planes un poco tenían previstos para ella. Bueno, esto simplemente es la propaganda de los Juegos Olímpicos. Como decía, esto sería la ciudad. Y aquí Dobrinja, aquí la vemos al revés. Bueno, es que a veces las imágenes no siempre están enfocadas del mismo punto. Y bueno, y aquí para que os localicéis, este sería el centro de la ciudad. Como veis, nace en un punto estratégico muy concreto, donde hay unas colinas y entonces es un punto muy estrecho. Se alarga por un valle muy estrecho y luego al final se abre hacia este otro valle que es más amplio, ¿no? Y en el que justamente se sitúa el barrio del que más concretamente hablaremos. Esta era esta primera imagen en la que se ve un poco la forma de Dobrinja. Veis también que en cuanto al tipo edificatorio es un tipo de bloque plurifamiliar, ¿no? Sigue un poco el ideal socialista de la diferenciación de funciones, lo que sería la residencia por una parte y luego los equipamientos por otra. Veis que tiene, sin embargo, bastantes espacios libres bastante amplios, también zonas de aparcamiento bastante importantes. Eso sería un poco la forma urbana del barrio de Dobrinja. Como decíamos, está bastante desconectado de lo que sería la ciudad. Y aquí vemos un poco un grafo topológico que yo realizo justamente de esta parte de aquí, ¿no? Este grafo topológico que aquí tiene como una cierta relación formal con lo que sería la ciudad, en este punto ya pasa a ser realmente un esquema relacional y ya está. Bien, esto sería un poco la presentación del caso previo a este aumento de incertidumbre y ahora vamos a ver qué implica, ¿no?, este aumento de incertidumbre en la ciudad de Sarajevo y más concretamente en este barrio que es Dobrinja. Sarajevo en los años 80 y 90 formaba parte de Yugoslavia, que era un estado europeo, un estado no alineado, que tenía diferentes repúblicas que en los años 90 empezaron a independizarse de lo que sería Yugoslavia. Una de esas repúblicas que se independizó fue Eslovenia, luego fue Croacia y continuó Bosnia-Herzegovina. La diferencia no es bien una diferencia, pero en Bosnia-Herzegovina siempre hubo mucha mezcla en relación a las diferentes culturas y religiones, ¿no? Había una etnia, si podemos decirlo así, aunque a veces mucha gente no le gusta llamarlo así, que serían los bosníacos, que tenían tenían la religión musulmana, los serbobosnios, que tienen generalmente raíces ortodoxas, y luego los bosnios croatas o los bosnios croatas que tienen raíces católicas. Cuando se inicia el proceso de independencia de Bosnia, no todas las facciones de Bosnia y también
del antiguo ejército de Yugoslavia están a favor de esta independencia y lo que hacen es sitiar la capital de la ciudad, ¿no? Y iniciar una guerra en todo lo que sería el territorio de Bosnia para ejercer control diverso sobre los territorios. Lo que provoca es que en la guerra de Bosnia, que se alarga desde abril-mayo de 1992 hasta diciembre de 1995, se produce el sitio de la ciudad de Sarajevo, ¿no? Aquí vemos, esto sería un poco los combates que se producen en 1992 para definir cuál sería la línea de fuego, pero aquí vemos, por ejemplo, cuál es exactamente este límite de la línea de fuego. Vemos totalmente que la ciudad está cerrada, no es posible acceder a la ciudad a través de ninguna vía terrestre. Tan solo se puede acceder a la ciudad por dos vías. Una es a través del aeropuerto que controlan las Naciones Unidas, o sea que tampoco es excesivamente fácil, ¿no? Tienes que tener salvoconductos de las Naciones Unidas. Y la otra manera esto se le llama la zona libre, es decir, que no está controlada. Esto serían las tropas de la República Srpska, que era una república que se quería extinguir dentro del propio territorio de Bosnia y Herzegovina. Se construye de manera informal un túnel debajo del aeropuerto y se podía acceder a la ciudad de manera muy compleja a través de un túnel construido de manera informal. Lo que os comentaba de la lectura inversa del espacio es una cuestión que se ha analizado bastante de cómo los espacios, la lectura del espacio, ¿no? Eso que entendíamos, por ejemplo, con Kevin Lynch, ¿no? De leer el espacio, cuáles son los espacios de encuentro, cuáles son los espacios privados, cuáles son los espacios de intercambio. En el caso de estos aumentos de incertidumbre, y al menos en el caso de los conflictos bélicos, muchas veces estos espacios cambian absolutamente de rol, de papel, y pasan a ser, se modifica un poco su lectura, ¿no? Entonces, los espacios de encuentro muchas veces pasan a ser espacios a evitar, sobre todo porque son espacios peligrosos. En el caso de Sarajevo, un francotirador te podía disparar, ¿no? Y en el caso y en cambio los espacios privados muchas veces pasan a ser los espacios de reunión, ¿no? Siempre, en el caso de Sarajevo, por ejemplo, se evitan los espacios masivos porque siempre en caso de ataque se producirían masacres, ¿no? Entonces siempre se intenta encontrarse en grupos sociales pequeños, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Dobrinja, una de las cuestiones más interesantes es lo que provocó una cierta autoorganización del sistema social para poder acceder a los servicios mínimos, ¿no? Es decir, para poder tener agua, alimentos, etcétera, etcétera, lo que se producían era como situaciones informales que los propios vecinos y vecinas autoorganizaban para que los diferentes miembros de la sociedad pudieran acceder, ¿no? a los bienes mínimos. Una de las construcciones sociales más interesantes o más complejas que se produjeron durante la guerra, en el caso de Dobrinja, por ejemplo, fue la construcción de una red de escuelas que les llamaban escuelas portal, porque las tres escuelas del barrio estaban o bien derribadas o bien ocupadas por un u otro ejército. Entonces, para poder mantener la educación de los infantes, lo que se hacía era establecer escuelas muy pequeñas en lo que serían los bajos de las escaleras, en las cajas de las escaleras, las zonas más escondidas y más protegidas en el fondo frente a bombardeos o posibles disparos, con grupos muy pequeños, ¿no? Grupos de 4, 5, 6, ¿no? Como mucho 8 o 9 alumnos, ¿no? Para que pudieran continuar con su educación a pesar de estos años de guerra y de que la escuela estaba indispuesta, ¿no? No era posible acceder. Y vemos, ¿no? Con estas imágenes de la guerra cómo se producían este cambio de la comprensión del espacio. Esto que vemos aquí, ya os he contado que Sarajevo era una ciudad muy alargada, muy lineal, tiene una vía vertebradora principal que actualmente se llama Meje Selimboshi, bueno, perdonad
no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, es igual. Mese ay, no, es que no me sale. Bueno, una vía que es muy estructural en lo que sería la ciudad de Sarajevo. Y durante el sitio se conoció justamente como la avenida de los francotiradores, ¿no? Porque cruzarla era absolutamente peligroso. Entonces, aquello que normalmente estaba lleno de automóviles, de gente caminando, etcétera, etcétera, se volvió absolutamente un desierto, ¿no? Entonces, esta idea de cómo el espacio y la comprensión del espacio permuta absolutamente, ¿no? en estas situaciones. Bueno, algunos otros ejemplos, nuevamente esta idea de la autoorganización y también entender cómo algunas de los espacios que tienen unas planificaciones, unos futuros concretos, en este caso esto que vemos aquí, lo de detrás es un hospital, lo de enfrente tenía que ser un parque, pero a causa de la multitud de vidas humanas que se perdían, ¿no? Todos estos espacios que debían ser parques y que en el planeamiento figuraban como parques, se convirtieron en cementerios, ¿no? Y de hecho actualmente en Sarajevo todavía hay muchas de estas zonas centrales que son cementerios, puesto que, claro, al haberse convertido en cementerios durante la guerra de una manera pues no planificada, pero necesaria, esta situación pues no se ha revertido, obviamente, ¿no? Y se han mantenido en el centro de la ciudad. Bueno, esto sería un poco lo que veíamos de la situación en Sarajevo con el cerco. Vemos aquí la situación de Dobrinja, que es muy especial, puesto que veis aquí, esto es el cerco de la ciudad de Sarajevo, pero es que aparte de Dobrinja, como podéis ver, está en una situación muy compleja porque el frente, la línea de fuego está, bueno, es que cruza el barrio, ¿no? Con lo cual esto provoca que muchas de las edificaciones estén en primera línea de fuego y por lo tanto sean abandonadas, pero también de que haya una relación directa tanto con los bombardeos, ¿no? Como con estas cuestiones más de tensión. Y vemos aquí también como además de todo esto es una zona de paso, es decir, que esta única vía subterránea para acceder a la ciudad durante estos 4 años cruza por debajo del aeropuerto, pasa por Dobrinja en medio de los edificios y luego cruza por una trinchera de este pequeño montículo aquí que se llama Moimilo hacia el resto de la ciudad, ¿no? Entonces tiene como una situación muy estratégica y muy peligrosa a la vez, ¿no? Con lo cual esta idea de la lectura inversa del espacio es muy presente en Dobrinja, esta idea de la autoorganización durante este incremento de la incertidumbre también es muy presente en Dobrinja, seguramente mucho más que en el resto de la ciudad de Sarajevo, ¿no? Estas son algunas de las imágenes de un fotógrafo bastante importante, Lowe, que bueno, publicó en 2015, pero son de 1994, donde vemos algunos de los restos de la primera línea de fuego en Dobrinja, ¿no? Y aquí vemos un poco cuál es el barrio y cuál sería, bueno, el barrio que ya habíamos visto, ¿no? Y dónde estaría justamente esta línea de fuego. Aquí simplemente, bueno, esto lo muestro para que veáis un poco cuál es la afectación, ¿no? Pero vemos en el grafo topológico que había mostrado anteriormente, vemos cómo afectaría dónde se situaría dentro de estos espacios relacionales esta línea de fuego, y luego un poco para entender un poco esta relación que se establece con el conflicto durante esta situación de alta incertidumbre, vemos cómo, ¿no? Desde este lado, que es en concreto el lado ocupado por el ejército de la República Srpska, se producen, ¿no? Tiroteos especialmente o bombardeos en las zonas que serían estos nodos que vemos aquí, que representan los espacios públicos, algunos de mayor conexión como este, algunos de conexión más secundaria, y cómo lo que provoca esto, ¿no? Es, en primer lugar, que desaparezcan las conexiones entre un lado y otro, es decir, aquí uno ya no accede de un lado al otro, bueno, no es que sea imposible, es que morirías, ¿no? En el intento, y además que se produzcan lo que comentaba, ¿no? Que aparezcan otros espacios que no eran espacios de uso público como espacios de uso público como alternativa a los espacios que no pueden ser utilizados porque realmente están siendo
bueno, son excesivamente peligrosos para que sean estos espacios de uso público. Bueno, y aquí sería un poco como esta secuencia que contaba, ¿no? De cómo esta lectura inversa se puede explicar también en este formato relacional. Pasamos ahora a la tercera fase, que es justamente la aplicación del dispositivo. Aquí interviene el concepto seguridad, que es un poco cómo finaliza la guerra en Bosnia-Herzegovina, ¿no? Para finalizar la guerra, lo que se produce es unos acuerdos, que son conocidos como los acuerdos de Dayton, que firman tres países: Bosnia-Herzegovina, Serbia y Croacia. Bueno, Serbia en ese momento todavía era Yugoslavia, entonces la antigua bueno, lo que quedaba de Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina y Croacia lo firman en Estados Unidos, ¿no? Y lo que induce estos acuerdos de paz, que es algo que tendrá una afectación brutal en todo el territorio de Bosnia-Herzegovina, y bueno, especialmente no, porque en todo el territorio tiene una afectación muy grave, pero en Sarajevo también, es una línea de demarcación que divide lo que sería Bosnia-Herzegovina en dos mitades, ¿no? Estas dos mitades son dos mitades, podríamos llamarle artificiales. No me gusta el término porque porque es un poco arbitrario, pero con ello quiero decir que no habían existido unas fronteras que no habían existido nunca anteriormente y que se construyen a través de dos premisas. Una es la línea de fuego del momento, que como os podéis imaginar también es bastante arbitraria porque tiene que ver con medirse las fuerzas. Y la otra es un intercambio de algunos territorios que parecen estratégicos para cada una de las acciones. Bueno, esto que veis aquí sería la diferencia entre la línea de fuego y lo que termina siendo la línea de demarcación interna dentro de Bosnia y Herzegovina. Y esto, que no es una historia muy conocida, en Bosnia y Herzegovina es muy conocida porque ha llevado a la construcción de dos entidades dentro de un Estado que están planificando y construyendo realidades físico-territoriales paralelas, ¿no? Y esto es un poco lo que veremos en este caso. Aquí esto sería la gran región de Sarajevo hasta el inicio de la guerra, y aquí vemos la afectación que este dispositivo de seguridad, para mí los acuerdos de Dayton son claramente un dispositivo de seguridad, ¿no? Frente a un incremento tan ingente de incertidumbre como es la guerra, ¿qué dispositivo se aplica para reducir la incertidumbre, ¿no? Y en este caso es un dispositivo claramente simplificador porque divide en dos mitades, ¿no? Y vemos que en el caso de Sarajevo, justamente de la región de la ciudad, la divide también, ¿no? Esta división es un poco falaz en el sentido de que gran parte de la ciudad, de lo que os he enseñado, permanece en esta parte de aquí, que es el cantón de Sarajevo, en la parte de la Federación de Bosnia-Herzegovina, y lo que vemos en azul es la parte de la República Srpska, que básicamente es una zona mucho más rural de la propia región de Sarajevo, pero la división existe. Y de hecho, durante esta posguerra, ¿no?, viene muy marcada justamente por esta división territorial que provoca una absoluta divergencia e inexistencia de comunicación entre las dos planificaciones que se producirán a lado y lado, y además también la autoconstrucción de gran parte del territorio. Bueno, aquí veíamos Dobrinja, por donde circulaba la línea de fuego. Vemos cómo se traza la línea de demarcación. Bueno, se conoce como IBL, pero bueno, no hace falta tampoco remarcarlo. Esta línea además tenía un pequeño hándicap, y es que la dibujaron en un mapa 1600.000, ¿no?, un mapa de Bosnia entero, con lo cual encontramos que en lugares como Sarajevo, y en este caso como Dobrinja, lo que pasaba con esta línea es que dividía edificios por la mitad literalmente, ¿no? Entonces, bueno, esto fue muy confuso. Aunque parezca mentira, ninguna de las dos administraciones, ni esta administración de aquí ni esta administración, quería ceder ni un milímetro de aquello que el mal dibujo había generado. Para que entendamos la importancia del dibujo, de las escalas, ¿no?, que esto enseñamos mucho en las escuelas de arquitectura. Y lo que se hizo, bueno, es
se apeló a las Naciones Unidas, ¿no? Y estas decretaron un juez concreto, ¿no? Que lo que hizo es un dictamen para decidir por dónde tenía que pasar esta línea. Y él, este juez, después de entrevistar a todos los vecinos, etcétera, etcétera, entender que muchos de los vecinos que antes vivían aquí ya no estaban porque habían huido por la guerra, por ser de una u otra facción, mientras que muchos de los que estaban viviendo en estos edificios habían ocupado viviendas que no eran suyas, ¿no? Entonces, en las guerras de Yugoslavia pasa mucho esta cuestión de que de quién es la vivienda ya no está tan claro porque se había perdido un poco el hilo de cuál era la propiedad, también entendiendo que venían de un estado socialista, ¿no? Esta es la división que traza el juez, ¿no? Y vemos qué pasa entre medio de los edificios, intenta como no generar esta cuestión tan extraña de dividir edificios. Y lo que vemos aquí, ¿no? Es un poco como en el grafo las tres líneas, ¿no? La línea de fuego, la línea que esta sería la línea de fuego, esta de aquí en el medio dividiendo edificios sería la línea trazada de una manera muy torpe durante las negociaciones, y esta aquí, que es mucho más compleja, es la que va poniendo unos edificios en un lado y otro. Como decía, estos dispositivos de seguridad se materializan también con planificaciones. Este es el plan que veíamos de 1985 hasta 2015, que actualmente todavía se considera vigente, pero claramente no se puede aplicar porque parte del territorio ya no forma parte de quien tiene el poder legislativo sobre este ámbito, y sin embargo van apareciendo nuevos planeamientos que sí que ya no tienen ninguna conexión con el otro lado, ¿no? Y aquí vemos pues lo que decía, ¿no? Vemos por ejemplo, esta mitad que casa con esta de aquí, pero vemos, por ejemplo, que aquí, por ejemplo, se está construyendo un centro, mientras que aquí no existe ningún centro urbano, ¿no? Entonces, realmente hay como una absoluta desconexión, y de hecho en las entrevistas que realicé a los agentes, a los técnicos urbanos ahí, pues te cuentan justamente eso, ¿no? Esta sería un poco la afectación que tiene sobre el caso de Dobriña, y ahora veremos un poco cómo esto ha afectado claramente tanto a la forma urbana como a la topología urbana. Y lo que es interesante aquí también es entender lo que comentaba al principio, ¿no? Que este proceso, que además de ser irreversible, este cambio en la forma y en la topología, que de hecho fue por lo que escogí este caso, ¿no? Por claramente poder ver que había habido un cambio en la forma, es decir, todo esto que estáis viendo aquí en pantalla construido no existía previo a que se produjeran estos cambios, es decir, en el planeamiento esto era una base militar, esto era una gran zona agrícola, es decir, esto no era previsible antes de la guerra, pero los cambios, no solo producidos por la guerra, sino también por estos dispositivos de seguridad, lo que llevaron es a un futuro absolutamente irreversible y no predecible, es decir, para nada predecible, o al menos muy poco predecible, si uno se situaba, ¿no? Se sitúa ahora en los años 90, muy poco predecible lo que iba a pasar posteriormente, ¿no? Esto sería la construcción esto no lo he comentado, pero aquí, esto que vemos aquí es la construcción de una nueva parte de Sarajevo que le llaman Sarajevo Oriental, que sería la capital de la República Srpska de manera de jure, que no de facto tienen otra capital que se llama Banja Luka, pero de jure consideran que esta será su nueva capital. Todavía no han construido una capital bueno, una capital con todas sus letras, quizás, pero sí que han construido nuevos barrios residenciales, ¿no? Como vemos, por ejemplo, que sería este de aquí, o incluso vemos también cómo se han construido algunas cuestiones más informales en los edificios que habían anteriormente. Como comentaba, toda esta parte de aquí que vemos en la imagen no existía previamente y es producto de esta voluntad de construir un Sarajevo que forme parte de la República Srpska y no de la Federación. Y como vemos, si recordamos cómo era el dibujo anteriormente, todo esto eran básicamente campos, a excepción de unas barracas militares que actualmente forman parte de edificios administrativos y de la Universidad de la República Srpska. Todo esto se ha visto absolutamente modificado con una planificación que nada tiene que ver con la planificación de los años 90 y que está absolutamente condicionada por este dispositivo de seguridad. Vemos aquí, por ejemplo, en magenta, cuál es esta nueva construcción relacional y, sobre todo, darnos cuenta de que pocos vínculos se han construido con lo que sería la forma urbana
existente y que forma parte de la federación, ¿no? Si entendemos Sarajevo como o el barrio más que Sarajevo como una ciudad dividida, ¿no? Nos daríamos cuenta que básicamente todas las conexiones que existen de los nuevos crecimientos se realizan en la parte que está en la República Srpska y muy pocos o escasos, apenas 2, se producen en relación al resto, ¿no? Entonces, finalmente, ya un poco para acabar, darnos cuenta que pues, la guerra termina en el 2000, en el 1995, ya han pasado 25 años, ¿no? O más, ya casi 30, ¿no? Yo cuando estaba trabajando aquí habían pasado entre 20 y 25 años y había un poco indicios de cómo había afectado esta diferenciación, ¿no? Había análisis sobre cuál era la demografía, la densidad y también un poco como la realidad étnica, ya digo, étnica mucho entre comillas en este caso. Vemos lo que os contaba, que gran parte de la zona más densa se quedó en la federación, mientras que la parte de la República Srpska es una zona muy poco densificada y que es justamente la zona que se está intentando densificar. Y vemos también, ¿no? Esto sería por etnia, con porcentajes del 70, 80, 90% de población bosníaca, quiere decir bosnios principalmente musulmanes, y en azul más del 90% de la población se considera serbo-bosnia, es decir, de origen ortodoxo, y vemos como claramente se produce, ¿no? Una cosa que antes de la guerra no tenía para nada esta imagen social, después de la guerra se produce, y no solo después de la guerra, sino después de los acuerdos de Dayton, no de esta división artificial que comentábamos, artificial también entre comillas, se produce, ¿no? Como esta diferenciación étnica tan clara. Esto, un poco para terminar con esta idea de los flujos de información y lo que os comentaba al final, de que realmente esta nueva construcción del Sarajevo Oriental en la República Srpska lo que ha provocado es como altas conexiones. Esta sería el grafo en planta un poco de la situación hasta antes de la guerra y esta sería la situación actual. Vemos que en nivel, este trazado de calles se ve incrementado especialmente en esta zona de la República Srpska, donde se está construyendo este nuevo Sarajevo Oriental. Vemos que gran parte de las conexiones son con edificaciones antiguas que forman parte de la República Srpska. Sin embargo, hay algunos enlaces, como aquí, por ejemplo, o aquí, que son enlaces con la parte de la federación. Lo que vemos, o lo que yo he estudiado, es darme cuenta que a pesar de esta fuerte diferenciación y estos dispositivos que están manteniendo siempre estas dos realidades al lado y lado de la frontera, estas conexiones que son tan pocas, en el fondo son muy fuertes porque hay muchos intercambios entre un lado y el otro, sobre todo porque, por ejemplo, aquí está este barrio, al ser solo un barrio, todavía depende funcionalmente mucho del resto de Sarajevo, ¿no? Y hay mucha gente de este barrio que va a trabajar a Sarajevo central, ¿no? Y por lo tanto, estos puntos de conexión, a pesar de que no hay ninguna intención de que estén muy conexos, no hay, por ejemplo, autobuses de la ciudad de Sarajevo, no hay ningún autobús que llegue hasta aquí, ¿no? Urbano. Sin embargo, vemos como hay mucha gente de aquí que va andando hasta la estación de autobús que se sitúa aquí para poder ir al centro de Sarajevo, ¿no? De hecho, hay una estación de autobús aquí para todo lo que sería la República Srpska y uno cruza andando y llega a la otra estación de autobús que ya no tiene un carácter un poco más secundario porque no es tan relevante dentro de la federación, pero sí que es importante para la gente que vive en estos barrios de aquí, como la gente andando va, ¿no? Porque no hay ninguna frontera física, ¿no? Sino es una frontera administrativa. Pero esta voluntad de dividir, a veces, ¿no? Los flujos de información son mucho más fuertes que estas voluntades. Bueno, y aquí vemos un poco lo que comentaba. Y simplemente un poco para terminar, estos son los casos de estudio, un poco las comparativas, sobre todo ver esta diferenciación del antes y el después, esta idea de irreversibilidad, en este caso en la forma y en la topología de la ciudad. En todos los casos que yo trabajé, por las condiciones, ya digo que yo busqué que esto fuera así, no es casualidad en este caso, pero analicé cómo estos procesos inciertos habían llevado
a situaciones irreversibles que para nada ni eran predecibles antes de que ocurrieran los procesos de incertidumbre, no eran previsibles las consecuencias. Ya digo que no me gusta hablar mucho de causa y efecto, pero entender cómo estas que se desencadenan unos ciertos patrones que no estaban previstos, y luego que el proceso es irreversible, ¿no? Que volver atrás no es posible, ¿no? Bueno, esto sería un poco los resultados que obtuve de Dobrinja. No voy a entrar en ellos porque ya los he contado bastante. Sí que simplemente entender un poco este marco que viene nuevamente del físico Jorge Wagensberg, que es que cuando un sistema, ¿no?, está afectado por este incremento de incertidumbre del entorno, él dice que hay cinco maneras por las que el sistema puede continuar, ¿no?, existiendo, ¿no? Uno es aumentar su complejidad. En el caso, por ejemplo, que hemos visto, no se ha aplicado mucho este principio, ¿no? Aunque sí que vemos, por ejemplo, estos nuevos flujos de información que están generando nueva complejidad. Aumentar su capacidad de anticipación respecto al entorno significa estar preparado antes de la incertidumbre, a pesar de que no sepas qué tipo de incertidumbre te puede afectar. Luego, aumentar el control, que sería un poco esta idea del dispositivo de seguridad que veíamos. Luego, combinar las anteriores adecuadamente. Y finalmente, la más radical de todas, ¿no?, que es si la incertidumbre se incrementa tan excesivamente, la única opción, ¿no?, es cambiar absolutamente el sistema, ¿no? O sea, modificarse, ¿no?, y convertirse en algo absolutamente diferente. Y esto, que parece una cuestión filosófica, él realmente lo demuestra a través de las leyes de comunicación, ¿no?, de la teoría de la comunicación y de la teoría de la complejidad. Y un poco el futuro de mis investigaciones, o las investigaciones que estoy realizando, intentan, ¿no?, buscar cómo los sistemas tienden hacia una u otra de estas líneas, ¿no? Bueno, y aquí algunas de los aprendizajes que tengo de estos análisis empíricos, y también, sobre todo, ¿no?, de trabajar con este marco teórico tan amplio y, bueno, por qué no decirlo, tan complejo. Entender también que la incertidumbre es ubicua, que gracias a que la existencia de la incertidumbre, a pesar de que parezca un gran problema, ¿no?, realmente la evolución de los sistemas se produce gracias a que existe esta incertidumbre. Normalmente, cuando la incertidumbre es baja, pues los sistemas evolucionan de manera cíclica, mientras que cuando es alta vemos estos patrones un poco más irreversibles. Cómo realmente el sistema social puede provocar estos grandes aumentos de incertidumbre. En el caso, pues, por ejemplo, del seminario, normalmente vemos más, ¿no?, se ve más el cambio climático, pero como digo, se producen también con otro tipo. Cómo aparecen situaciones extremas, como sería el herbicidio, ¿no?, esta idea de erradicar la heterogeneidad de la ciudad. Y luego, como existe una cierta tensión entre estas estrategias como veíamos ahora al final en Dobrinja, ¿no?, estas estrategias de seguridad frente a la emergencia, entendida como emerger, no como necesidad, de la complejidad urbana. Luego también ver que los dispositivos de seguridad tienden a simplificar las estructuras, mientras que los procesos de complejidad tienden a otorgarles futuros más diversos. Y luego ver, ¿no?, lo que hemos estado viendo, como como la forma urbana y la topología se relacionan con todos estos sistemas, tanto de complejidad como de seguridad. Y finalmente terminar en que desde mi aprendizaje y desde todo este marco conceptual, la resiliencia urbana, que es algo que normalmente se trabaja en el campo del cambio climático, ¿no?, y de la sostenibilidad, yo lo abordo mucho entendiéndolo como una evolvabilidad, ¿no?, como esta capacidad que los sistemas tienen de evolucionar ante una situación de alta incertidumbre. Es decir, muchas veces se aplica desde la perspectiva del sobrecontrol, ¿no?, e incluso de
entenderlo como una elasticidad, como una vuelta a la situación cero, ¿no? Inicial. Yo no lo entiendo así, yo lo entiendo como la capacidad que el sistema tiene de evolucionar en estas situaciones de alta incertidumbre. Bueno, simplemente, como comentaba Erika, gran parte de todo este marco teórico, bueno, gran parte, no toda, está publicado en este libro, en Ciudad e Incertidumbre. Y un poco aquí termino con la charla. Siento que me he alargado un poco demasiado, perdón, porque le había dicho a Erika que me acortaría y todo lo contrario. Muchas gracias. Para nada, Inés, muchísimas gracias a ti por compartirnos tus investigaciones. Así que el tiempo fue el preciso, el que se necesitaba, ni más ni menos. Y la verdad, bueno, tenemos aquí unas felicitaciones también en el chat. Tu trabajo generó interés. Como saben, ya pueden alzar la manita con el botón de reacciones aquí que nos da la plataforma para que podamos darles la palabra, o también si gustan colocarlo en el chat, pueden tener esas dos vías de participación. La verdad es que a mí me generas, estaba como tomando notas y me hacías pensar en varias cosas, y creo que eso es una de los puntos muy positivos que tiene la complejidad, que nos da como una gramática para que desde distintas ciencias podamos compartir pues nuestros conocimientos o nuestras preocupaciones y tener una forma pues sí, transdisciplinaria de poder conversar. Y desde esta perspectiva, cuando pasabas estas imágenes de la autoorganización frente a la incertidumbre, me hiciste pensar justo como en escenarios de cambio climático, en otros que hemos tenido, por ejemplo, en la Ciudad de México, frente a determinadas crisis como los sismos, esta cualidad de lo social que aparece como una autoorganización para responder frente a los riesgos, pues es al final del día una capacidad ahí latente que tenemos para responder a escenarios de cambio climático, ¿no? Y que en estos contextos horrendos de la guerra, pues también se activa, ¿no? Y como tener presente, tu trabajo me hizo tener presente en clave de autoorganización como esa capacidad humana que se tiene para, no solo para responder ante la vulnerabilidad, sino a lo social, para conservar lo social, esta vida colectiva. Entonces me gustó mucho, me provocó bastantes reflexiones en torno a ello. Y bueno, tenemos aquí un comentario, además de felicitaciones. Eh, Preguntan cómo fue el proceso de construir y operacionalizar la incertidumbre en el campo del urbanismo, y qué recomendaciones darías para aplicarla a otros temas urbanos como la parte ambiental y de movilidad. Primero, comentando un poco lo que comentabas, Rika, sobre la autoorganización, y esto ahora es un poco banal por mi parte, pero y no he hecho suficientes entrevistas en Sarajevo como para decir esto, pero sí que es verdad que a veces hablando con las personas, algunas, no muchas, pero algunas decían que al menos durante la guerra había como esta solidaridad, ¿no? Que eso en la posguerra, justamente con esta dicotomía tan fuerte entre las dos partes, se había perdido, ¿no? Y esta cuestión dentro de los horrores de la guerra se valoraba, no es que se valorara positivamente, pero la gente tenía un recuerdo de esta situación en concreto, de la autoorganización, bastante interesante, ¿no? Que no, por supuesto que no lo tenía de los bombardeos, de los francotiradores, etcétera, etcétera. Esta parte, pues, por supuesto, no les parecía para nada encomiable, ¿no? En cambio, de esta parte sí que sentían que se había perdido y que era una lástima que se hubiera perdido lo que habían conseguido justamente durante estos procesos de autoorganización. Bueno, y en relación a cómo se podría aplicar la incertidumbre, claro, otra vez lo que decía Erika, es muy interesante este marco de la incertidumbre y de la complejidad, porque realmente no es que sea una disciplina, sino que es una manera diferente de ver cualquier disciplina, ¿no? Entonces, por supuesto, existe esto mismo que yo un poco para demostrar que existe y cómo funciona y algunos de sus principios, voy a casos extremos que no son los que habitualmente, bueno, nosotros no, otras personas sí, se encuentran en sus ciudades, ¿no? Que normalmente parece que
con lo que estamos trabajando son situaciones mucho menos inciertas de lo que yo estoy contando, ¿no? Pero en el fondo hay muchas situaciones que al final devienen inciertas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, es que tenemos el caso de la pandemia que nuevamente, como decía, era absolutamente inesperado y produjo cambios que desde mi perspectiva fueron muy cerrados en el tiempo, es decir, que no han tenido unas ciertas implicaciones posteriores, pero no tantas quizás como se podría haber previsto en el momento de la pandemia, pero sí que es verdad que lo que es más interesante de ver es que no estábamos previendo esa pandemia un año antes, ¿no? Y al final llegó y provocó cambios muy importantes, ¿no? Entonces, con la movilidad o con cuestiones más vinculadas a ciclos ecológicos, lo que es importante es entender que tienen que existir ciertos niveles de libertad, ¿no? Es decir, que seguramente entender el sistema de movilidad como un sistema cerrado que funciona de una manera concreta, que siempre va a funcionar de esa misma manera, es un error, ¿no? Entonces, ¿cómo se introducen esas posibles derivaciones que no son las convencionales? Bueno, pues esas son cuestiones muy difíciles, seguramente nunca tenemos, lo que decía antes, no tenemos respuestas cerradas, pero sí que hay que entender que tenemos que estar dispuestos a aceptar que aquello que no hemos previsto ocurra, ¿no? Con lo cual, si los sistemas, sean del tipo que sea, son más abiertos a posibles cambios o evoluciones, seguramente tendrán una respuesta más adecuada. Ya sé que esto es muy genérico, pero claro, tendríamos que ir al caso en concreto tal para verlo un poco más en detalle, ¿no? Pero yo creo que un poco la idea es esta, ¿no? Y en el sistema de sostenibilidad también, ¿no? Yo a veces tengo relación con un máster en sostenibilidad en el medio construido y se tiende mucho a eso, ¿no? A sobrecalcular, a sobredimensionar, no sobredimensionar las placas solares, ¿no? Pero en general a plantear cuáles son los escenarios perfectos, ¿no? Para un futuro más sostenible. Seguramente yo creo que puede llegar a ser un error este enfoque, ¿no? Porque cuando estamos hablando de esta perfección de cuál es el futuro más sostenible, estamos olvidando tantas otras cosas a tener en cuenta que jamás podremos tener en cuenta, es decir, jamás tendremos las suficientes herramientas, los suficientes datos como para tener certezas tan fuertes, ¿no? Entonces, entender justamente que la incertidumbre o aquello que nunca podremos saber forma parte de la evolución del sistema es lo más interesante de este marco de estudio, ¿no? Y yo creo que un poco lo que yo intento con el marco de estudio es siempre decir lo mismo, ¿no? Y en el caso de arquitectos y de planificadores, súper difícil, porque imaginad, los arquitectos se dedican a construir edificios, que es una cosa absolutamente como finalista, ¿no? Con lo cual, la idea esta de abertura sí que, ¿no? Contemporáneamente se intenta como incorporar, pero al final nuestro ADN siempre nos lleva a no queremos saber dónde va a estar la entrada, dónde va a estar el baño, ¿no? Entonces, esta idea de romper con la certeza es muy compleja, ¿no? Entonces, también es verdad que la incertidumbre absoluta pues sería un caos brutal y tal, ¿no? Pero dentro de que siempre estamos construyendo, como decía al principio, ¿no? Estructuras informadas y disipativas, intentamos también aceptar que tenemos que dejar unas partes abiertas, ¿no? Que dentro de la construcción de los sistemas con las variables de sostenibilidad que sean, tenemos que dejar una parte abierta que no podemos responder, ¿no? Gracias, Inés. José Luis, adelante. Primero, pues muchas gracias, muy interesante tu ponencia, doctora, bastante interesante. Hace que salgan muchos temas y muchos elementos relacionados con todo lo que es lo urbano, ¿no? Nosotros manejamos también la parte de gestión de riesgos, ¿sí? Entonces, la gestión de riesgos y la parte del riesgo va relacionada a la incertidumbre en forma intrínseca, porque entre más riesgo, más incertidumbre. Entonces, a ver si lo puedo aterrizar, porque son muchos aspectos que ahorita estuve viendo por todos lados, ¿no? Incluyendo la parte de la ciudad en donde una zona que no está ocupada la ocupan porque hay una incertidumbre de que después me vuelvan a ocupar, ¿no? Entonces, mejor la ocupo yo primero antes de que la ocupe el contrario, ¿no? Así lo veo, ¿no? En esa parte de ejemplo. Entonces, nada más, los instrumentos de ordenamiento territorial, ¿sí? De desarrollo urbano, zonificación, basados en sistemas económicos, ¿cómo han estos instrumentos, podemos decir, afectado o
aportado para crear incertidumbre en las zonas urbanas o en las poblaciones rurales, ¿no? Que están, esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo ves tú esa parte? Porque muchas veces creo yo que estos instrumentos generan esa incertidumbre en base a privilegiar sistemas económicos o zonas industriales o todo eso, no se toma en cuenta y siguen generando incertidumbre. Esa sería la pregunta. Un poco generalmente, ¿no? El planeamiento, para que nos entendamos, el planeamiento en general no ama excesivamente la complejidad del sistema, ¿no? Lo que tiende el planeamiento es a simplificar las estructuras para que no devengan complejas generalmente, ¿no? Entonces, seguramente habría que o hay que revisar, yo tampoco tengo respuestas súper claras para esto, pero sí que habría que revisar los mecanismos de planeamiento que estamos utilizando, ¿no? Porque tenemos tendencia a ceñirnos, a simplificar justamente lo que sería nuestro territorio, como usted dice, ¿no? Muchas veces por cuestiones económicas, otros por otros motivos, ¿no? Pero que lo que hacen es como erradicar la complejidad muchas veces, ¿no? Es decir, esto no puede ser no puede iterar de manera libre, sino que lo que tenemos que hacer es implementar un proyecto concreto, que muchas veces son macroproyectos, etcétera, etcétera, que lo que llevan, ¿no?, es a generar mucho control en ese lugar sobre unas instituciones o unas, bueno, no sé si empresas o stakeholders, lo que sea, concretos, mucha certeza para ellos, mucha incertidumbre para aquellos que están a los márgenes de eso, ¿no? Entonces, lo que vemos muchas veces, o yo he visto, por ejemplo, en Latinoamérica también, es la aplicación de macroproyectos, ¿no? Que llevan a que se construya un macroproyecto y se olvida todo lo que todo lo que hay construido previamente a ese macroproyecto, ¿no? Todas las relaciones ambientales, sociales, físicas, previas a la construcción de ese macroproyecto. Y entonces, en sí, para mí, este tipo de planificación, más bien lo que busca es el control y la simplificación de las estructuras, pero claro, la simplificación para ellos, mientras que lo que generan es incertidumbre para el resto, ¿no? Y esto es un poco como mi visión. A la vez, también hay que decir que las estructuras excesivamente simples, que esto es algo que también nos llevaría a más cuestiones, de por sí son un poco inseguras, en el sentido de que si todo funciona según lo previsto, ¿no? Ahora, porque entendamos, ¿no? Si hago una macroinfraestructura, para que haya algo que provoque incertidumbre a esta macroinfraestructura, tendría que ser algo mucho más poderoso que la propia macroinfraestructura, ¿no? Entonces, siempre será más difícil, pero puede pasar. Si pasa, al ser tan simples, son más frágiles, ¿no? Que fragilidad muchas veces no implica que no tenga como una cierta presencia, etcétera, etcétera. Simplemente que es tan simple que si aquello que no es como se prevé que tiene que ser, se rompe, ¿no? Entonces, un poco tienen esta doble parte, ¿no? Por una parte, simplifican y generan muchas veces por eso, ¿no? Por estar a una escala superior, etcétera, etcétera, la complejidad del entorno, pero a su vez son muchas veces estructuras frágiles que cuando no funcionan caen, ¿no? En el caso, por ejemplo, en este mismo caso que tú comentas, ¿no? A veces hay infraestructuras que se diseñan o se planifican por intereses económicos, la economía no sigue esos intereses y queda todo en nada, y es más, se han destruido las complejidades que existían, se han simplificado y esa simplificación ya no queda desierta, ¿no? Porque realmente es tan frágil que si no era el futuro que estaba previsto, no podía ser ningún futuro, ¿no? Entonces sí que realmente hay una relación bastante... Lo que pasa es que, claro, en cada situación puedes ver patrones diferentes, ¿no? Pero siempre lo podemos leer, ¿no?, con estas lentes. Muchas gracias, Inés. Pues mira, tenemos varios comentarios, Vale. pero seguiré con una pregunta que es sobre el tema del urbicidio que mencionaste, Sí. si tuvo una relación más alta que la incertidumbre en tu investigación, y de acuerdo con tu experiencia, ¿qué acciones resultan mejor para esta adaptación del espacio? No sé si quieres que te dé la otra pregunta que llegó.
Espera, no entiendo mucho la pregunta del urbicidio. A ver. Sí, que si el urbicidio lo nace Gabriel. Vale, sí, ya lo leo. Una relación más alta que la incertidumbre en su investigación. Bueno, cuando yo, claro, ya habéis visto en la explicación un poco que el marco conceptual es muy amplio. Eso significa que yo leí mucho para trabajar en esta investigación, muchísimo. Entonces, una de las cuestiones que salía, sobre todo cuando trabajaba en Sarajevo, pero también en Beirut, era esta idea del urbicidio. Entonces, hay politólogos que han definido muy concretamente el urbicidio. Al principio, como decía, la génesis del urbicidio empieza con una novela, de hecho, con una novela de ficción en la que se habla de esto, de la erradicación del sistema urbano, y se le pone este título, Urbicides, ¿no?, en inglés. Luego, el término lo reutiliza Marshall Berman en 1987 y él ya incide en el hecho de que tiene que existir una voluntad política o una voluntad detrás de la erradicación de la ciudad, ¿no? Y luego yo me ciño a lo que sería un análisis que hace Martin Conward, que estaba por ahí citado, que ha hecho una tesis específica hace muchos años, porque ya él es profesor en Reino Unido, pero sobre la visión política de urbicidio, e insiste en la importancia material que tiene el urbicidio detrás, ¿no?, de esta voluntad política, y una voluntad política de destruir estas redes espaciales, materiales, etcétera, etcétera, que rompen lo que sería, que posibilitan la reproducción del sistema social heterogéneo. Entonces, relaciona absolutamente lo que sería el sistema espacial con el sistema social. Eso es algo que yo en la tesis también hago, ¿no? No exactamente desde esta perspectiva, porque no me centro tanto en cuáles son las rupturas que se producen concretas en el sistema social, pero sí que de una manera general en cómo se relata esas historias durante la guerra. Intento entender cuál es la diferencia entre cómo el sistema social se reproducía en un sistema espacial concreto y cómo se reproduce después durante la guerra, y cómo se reproduce cuando se destruye también el ámbito. Entonces sí que tiene esta afectación, pero sí que es verdad que muchas veces cuando hablamos de este tema, la gente tiene tendencia a hablar de si, no sé, ¿no? Por ejemplo, si han derribado un edificio en mi calle porque la están gentrificando, por decir alguna tontería, si eso es urbicidio. Bueno, claramente el urbicidio tiene que tener una connotación muy fuerte en la que hay como un dispositivo detrás también, ¿no?, en que está trabajando por eso de manera sistemática, y en la que interviene el derribo, o sea, la parte material y espacial de desaparición de la ciudad, ¿no? Entonces, en este sentido, este vínculo social con lo espacial sí que tuvo un peso muy importante en lo que sería la investigación. La incertidumbre, de hecho, es curioso porque claro, una cosa es como uno presenta la investigación y la otra es como uno empieza la investigación. Yo no empecé trabajando con incertidumbre, yo empecé trabajando más bien con urbicidio, pero uno cuando va trabajando, se va dando cuenta que hay quizás marcos teóricos más generales que le sirven para explicar procesos muy diversos, pero que tienen patrones similares, ¿no? Y en este caso la incertidumbre era perfecta porque explicaba muchas cosas que yo estaba viendo, pero que no eran todas iguales, ¿no? Pero en cambio el marco es tan holístico y tan útil, o a mí me parece muy útil, que puede explicar muchos fenómenos, ¿no? Entonces, al final, seguramente para mí ha sido mucho más útil la incertidumbre, pero el urbicidio fue mi entrada a todos estos casos de estudio en concreto, ¿no? Entonces, inicialmente sí que fue muy importante. Súper. Mira, me comenta una pregunta que llega aquí. Si en el caso de que si cuando la estoy resumiendo porque es un planteamiento, preguntan sobre si tú identificaste en alguno de tus estudios, en alguno de tus casos, que haya un cambio de identidad, es decir, que haya habido tanta perturbación en el sistema que se hizo un cambio de identidad urbana
y que si esto se podría entender como propiedades emergentes. Sí, justamente yo tengo un caso que yo consideré que era un casi cambio de identidad urbana. Justamente no era un cambio de identidad urbana emergente, justamente era más bien todo lo contrario, ¿no? Es el caso en el caso de Beirut, no es en el caso de Sarajevo, se produce una situación que difiere bastante del caso de Sarajevo. Se parece bastante, bueno, todo es muy diferente, ¿no? Pero el proceso de conflicto es muy parecido, ¿no? Al final no es tan diferente en términos del uso del espacio. Bueno, cambia porque la situación política es diferente. En el Líbano es muchísimo más compleja que en el caso de Sarajevo, que en Sarajevo hay como 3 facciones, en Beirut hay como 30, ¿no? Entonces es muchísimo más complejo, pero sí que es verdad que esta cuestión de la lectura inversa del espacio o el urbicidio se produce en ambas. Incluso Beirut, sobre todo, tiene como esta parte de la ciudad dividida, que divide durante la guerra hay Beirut Este y Beirut Oeste, ¿no? Entonces no se puede o es difícil cruzar de una parte a la otra, así que esto vuelve a reaparecer. Pero la aplicación de los dispositivos de seguridad es muy diferente, ¿no? En el caso de Beirut, lo que pasa es que cuando se termina la guerra, que vuelve a haber unos acuerdos también de paz, no diferentes de los de Bosnia, son unos acuerdos que se llaman acuerdos de Taif, que se hacen en los Emiratos Árabes. En Arabia Saudí. Entonces, aquí entra nuevamente un actor diferente, que es justamente el dinero, ¿no? de Arabia Saudí, ¿no? Y en concreto se firma la paz, todas las facciones firman la paz y se establecen unas premisas de cómo se va a legislar en el Líbano. Pero uno de los cambios que se produce políticos a raíz de la guerra es que se le da mucha relevancia a una figura que es la figura del primer ministro, que antes no tenía tanta, que tiene que estar, de acuerdo con los acuerdos, regida por una comunidad religiosa en concreto, que son los musulmanes suníes, los suníes. En concreto, esto lo ocupa un primer ministro que fue muy famoso en el Líbano, que se llama Rafik Hariri, que más tarde sería asesinado, pero bueno, esto es otra historia. Y la cuestión es que él se había enriquecido mucho en Arabia Saudí, ¿no? Y realmente es una persona que estaba llevando la paz al Líbano de la mano de estas grandes potencias económicas de la península arábica, y que siempre vinculó esta idea del final de la guerra y de la reconstrucción del Líbano con un proyecto nacional de reconstruir físicamente el centro de la ciudad de Beirut, que llevaba 15 años abandonado, ¿no? por la guerra. O sea, una guerra de 15 años, arrasado el centro de la ciudad, absolutamente, ¿no? Entonces, su proyecto fue reconstruir el centro. El centro tenía unos propietarios, ¿no? unos derechohabientes, ¿no? unos inquilinos, propietarios, etcétera, etcétera. No me acuerdo ahora del número, igual eran 1000, ¿no? Bueno, pues se borró con toda su huella, ¿no? Es decir, se les compró a todos por poco dinero sus derechos, y a cambio toda esa propiedad, la propiedad entera de un centro histórico entero, fue a parar a manos de una empresa inmobiliaria, de una real estate company, ¿no? Como si dijéramos. Y esta real estate company diseñó, intentando simular un poco, pero tampoco bien, lo que sería el centro de Beirut. Entonces, un poco lo que yo, en este caso, lo que me di cuenta es, al revés de ser como una emergencia de cambio absoluto de identidad, fue la construcción de un centro que físicamente en algunos lugares intentaba reconstruir lo que era el antiguo, bueno, es igual, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Pero las formas urbanas que existían, en otros casos en absoluto, ¿no? Pero lo que se demostraba es que realmente la intención era cambiar absolutamente el centro para que tuviera una nueva identidad. El centro de la ciudad de Beirut era un lugar muy marcado por ser una zona comercial muy importante en un país
que siempre ha sido un puerto de intercambio muy importante entre Siria y el Mediterráneo, a ser un punto de casi exclusividad, ¿no? En el sentido de que todas las nuevas viviendas construidas eran de alto standing, absolutamente caras, todos los comercios que antes habían, que eran como de tipo souks, zocos, ¿no? O mercadillos, etcétera, etcétera, desaparecieron para tener centros comerciales de lujo, ¿no? Entonces, existe un cambio radical de la identidad que no hubiera sido posible sin la guerra, porque la guerra había producido el vaciado de ese lugar, la idea de que era necesario un proyecto nacional para una reconstrucción, que se vendía como reconstrucción, que realmente lo que llevó es como a una gran especulación inmobiliaria, que lo que ha construido es un centro que no tiene, que igual físicamente tiene algunas relaciones, pero realmente no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? Y de hecho, siempre digo que de todos mis casos de estudio, a pesar de que nunca, por ejemplo, en Sarajevo, yo cuando estaba investigando sentía que había mucho dolor todavía por la guerra, en Beirut, que también lo había, pero lo que sentí más era como yo personalmente, era como una tristeza por no poder ver lo que había sido Beirut antes de la guerra, porque había sido arrasado, y no tanto arrasado por la guerra, que también, sino especialmente por las excavadoras de la empresa inmobiliaria que derribaron todo lo poco que quedaba. Todas esas fotos que veíais por ahí de derribos y tal, fueron arrasadas por las excavadoras para construir un nuevo centro que en unas partes intentaba emular el pasado, ¿no? Así como vemos algunos centros de la Segunda Guerra Mundial que replican, ¿no?, lo que había, pero en otras partes nada, ¿no? Y lo que es peor, no fueron los propios derechohabientes lo que lo hicieron, ¿no? Sino que al final se convirtió eso en un pequeño, como diría, como parque de atracciones, ¿no? Una cosa muy simulada. Lo que pasa es que tampoco es así bien, porque luego esto se vende, ¿no? Se vuelven a vender las edificaciones, se traen equipamientos, etcétera, etcétera. Pero claro, la identidad cambia tanto que ya no tiene nada que ver con lo anterior, ¿no? Más allá de una imagen, una fotografía que puede parecerse o puede ser igual incluso, pero no tiene nada que ver con lo que había antes, ¿no? Entonces, este sería el caso que yo vi, y no en este caso para nada era emergente, sino que era absolutamente condicionado y vinculado de hecho al dispositivo de seguridad. Este es el caso que yo encontré, ¿eh? Seguro que hay otros que pueden ser emergentes. Inés, lo que nos compartes, la verdad es que es muy interesante, y además se articula muy bien con las sesiones que hemos tenido, en este caso como ofreciéndonos una mirada más hacia lo espacial, desde esta mirada más centrada en la arquitectura, en el urbanismo, pero que también nos ayuda a conectar a imaginar posibilidades de cómo estos riesgos se van empalmando, ¿no? Los que tienen que ver con la seguridad social, con la violencia que tanto nos marca en varias ciudades de América Latina, con estos otros riesgos riesgos de índole socioambiental, y que justo se articulan, es parte de lo que alimenta también la incertidumbre, y que nunca va a haber planeación que nos alcance para llegar a reducir esa complejidad del todo. Entonces, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Creo que fue una sesión bastante interesante. Hay muchas felicitaciones también en el chat. Entonces, pues nada, muchas gracias por haber aceptado, y esperamos en algún otro momento coincidir. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por Gracias. invitarme. Un placer. Y bueno, pues cerramos la sesión del día de hoy, no sin antes recordarles que ya estamos a punto de terminar el seminario. El 31 de octubre será nuestra última sesión. Vamos a tener el tema de complejidad y transdisciplina en perspectiva, alternativas ciudadanas frente a problemas socioambientales. Van a estar acompañándonos en esa ocasión dos ponentes. Va a ser la doctora Andrea Sáenz Arroyo, del Colegio de la Frontera Sur, y la doctora Ileana Espejel, de la Universidad Autónoma de Baja California. Entonces les esperamos en esta sesión. Y bueno, pues también nuevamente agradecerles a Carolina, a Verónica, a Mariana, a Fernando por el apoyo para realizar esta sesión. Y sé que ha habido algunas dudas sobre las constancias, entonces les pido a las personas que tengan estas dudas, se queden y ya les comento algo al respecto. Para todas y todos los demás, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.